Si alguien tiene una pregunta, quiere levantar la mano, no me comprometo a tener todas las respuestas, pero el micrófono está abierto para que podamos quizás compartir alguna pregunta o alguna reflexión o alguna idea que haya quedado flotando de lo que escuchamos. Por aquí. Buenas noches a todos. Yo traigo, me parece que los temas que tocaste hoy, de lo que hablaste ahorita, juega mucho con la filosofía o con lo que he estado filosofando últimamente, ¿no? Me preguntaba internamente y lo comparto, tal vez alguien se lo ha preguntado, ¿será que si Jesús estuviera en nuestra época, iría al gym, ¿no? O sea, literal me lo he preguntado últimamente porque tengo la gracia de predicar en una iglesia y ahí en esa iglesia donde predicamos, nosotros invitamos a los hermanos a trastornar el mundo como la Biblia nos lo enseña, ¿no? Y a veces cuando estoy en mi rutina de cardio para bajar un poco los triglicéridos, pues me pregunto, ¿esto será parte de la misión, ¿no? Como lo mencionabas, y de qué manera Cristo estaría de acuerdo, ¿no? ¿Cómo yo estaría sumando a esto? Y lo comparto abiertamente no solamente como una pregunta, porque te darás cuenta que no lo es, sino más bien como un pensamiento para ver tú si has pensado algo parecido a eso y cómo lo has conciliado con todo esto que tú has estado estudiando últimamente. Principalmente por esto, ¿no? Tengo dos ideas que parecen ser disonantes. Por un lado, la predicación del evangelio, que parece romper todo paradigma y todo esquema y casi ser contracultural, como lo platicabas en otra charla. O por el otro lado, seguir la corriente, pero de alguna manera encontrar el pixel y subirte a la ola y sumar y, hablando de videojuegos, buscar un bonus, ¿no? O sea, ¿qué piensas de esto, no? Muchas gracias, Lucas. Sí, me parece una muy buena pregunta. Se me ocurren varias cosas. En primer lugar, que una de las primeras sectas en la historia del cristianismo y una de las primeras grandes herejías en la historia del cristianismo es la que conocemos como docetismo. El docetismo, de una palabrita griega que significa espectro o fantasma, creía que era indigno que Dios pudiera ser crucificado, que era indigno que Dios efectivamente hubiera comido, era indigno que Dios efectivamente hubiera tenido cuerpo y materia y hubiera vivido una vida realmente humana. Entonces los docetistas pensaban que Cristo había sido una apariencia, un espectro, un fantasma, pero no puede ser que Dios realmente esté tan comprometido con su creación como para efectivamente volverse humano. Y ahí me encanta a mí el Evangelio de Juan, cuando dice que el Logos se hizo sarx, el verbo, la palabra, se hizo carne. Porque la palabrita que usa ahí para carne es sarx. Cuando vos ibas al supermercado del siglo I decías, dame 1 kilo de sarx. Entonces es muy fuerte lo que está haciendo el Evangelio de Juan y lo que creemos los cristianos. Que Dios no abonó una cosmovisión dualista, neoplatónica, ¿no? Donde Dios, lo inmaterial, lo espiritual, está allá arriba y acá abajo está lo malo, lo feo. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es escapar de la cárcel del cuerpo para empezar a flotar entre las nubes y tocar el arpa eternamente. Sino que Jesús nos vino a mostrar en su propia vida y ministerio cómo vive la verdadera humanidad redimida. Jesucristo es el primogénito de la creación. Es decir, es el modelo al cual aspiramos. Cuando Cristo se hace carne, dignifica la raza humana. Ya éramos dignos porque fuimos creados a imagen de Dios. Pero en el momento en el cual el Logos decidió hacerse sarx, nos dignificó a todos. Y cambió las reglas del juego, porque significa que ser humano no es algo que tenemos que dejar de ser para estar cerca de Dios. Primero porque Dios se hizo como uno de nosotros. Y segundo porque, como decía Bonhoeffer, nuestro desafío ahora es vivir como verdaderos seres humanos, pero delante de la presencia de Dios. Eso cambia también muchas de las formas en las cuales pensamos si tiene realmente un sentido esto de estar vivo, o si son cosas que simplemente hacemos para sobrevivir mientras esperamos
empezar a flotar y ser llevados a las nubes. Sí, hola. ¿Me pongo de pie o así está bien? No sé dónde mirar. Ah, ok. Vale. Sí, me pongo de pie. No, gracias a Dios por tu vida, Lucas. Yo no voy al gimnasio como mi hermano. No traigo estas mismas inquietudes, pero gracias a Dios que también. Tengo estas mismas quietudes. Exacto, sí. Pero no es una pregunta, pero sí me gustaría saber qué tienes que decir, qué tienes que opinar acerca de algo que tocaron durante la conferencia, ¿no? Acerca de cuidado del ambiente, acerca de justicia social, acerca de temas que ciertamente el mundo está buscando, ¿no? Esta justicia, comunidad, ¿algún otro punto mencionaron? ¿Cómo? Sí, valor de la mujer, pero bueno, en general lo pusieron como justicia, comunidad, como cosas que tiene la iglesia por ofrecer. Pero justamente creo que de repente nos da pues sí, justamente sentimos una inquietud por, ¿no será que si estamos atendiendo estos temas, como podría ser, voy a poner algo menos polémico, como el cuidado ambiental, estamos atendiendo a la agenda del mundo? ¿No será que nos estamos secularizando cuando estamos atendiendo estas cosas? O incluso cuando hablamos de justicia social, bueno, sí, pero lo que la gente necesita no es que vayamos y nos involucremos y nos pongamos a hacer cosas como lo haría una fundación, sino que prediquemos el evangelio, ¿no? Y tal vez tenemos ese temor a secularizarnos, ¿no? Y estar haciendo como cosas que estaría haciendo alguna otra organización social, ser confundido con ellos. Entonces, me gustaría saber qué tienes tú que decir acerca de este temor latente que puede existir en la iglesia, de secularizarnos al involucrarnos en estos temas que pueden formar parte de la agenda de la justicia social. Me parece una muy buena pregunta. Creo que nos han hackeado. Creo que nos han secuestrado. Nos han secuestrado las búsquedas que eran nuestras, las palabras que nosotros predicábamos. Estoy leyendo un librito muy, muy lindo que se llama El aire que respiramos, de Glenn Scribner, me parece que lo escribió. Y él hace como una genealogía de muchas de las ideas que hoy en día en Occidente vemos como obvias. Por supuesto que la vida de un ser humano es digna. Por supuesto que no está bien abusar de alguien que es inferior en autoridad o edad. No está bien imponer mi poder sobre los más frágiles. Sin embargo, él dice, si trazamos ese recorrido hacia el siglo I, siglo II, siglo III, en realidad todas esas ideas que nosotros damos como normales no eran normales. Fueron parte de la alternativa que el Evangelio vino a proponer. Hubo un cambio de mentalidad profunda en Occidente basado en la predicación del reino de Dios, en las bienaventuranzas, basado en otra forma de pensar nuestra relación con el prójimo, con lo divino, con lo creado, con nosotros mismos. Hubo un cambio tan profundo que atravesó completamente la manera en la cual en Occidente se piensan las cosas. No podemos salirnos del aire que respiramos, dice este autor, ¿sí? Cosas que damos como normales, que son como el aire que respiramos, son obvias. No son tan obvias, no siempre fueron así. Y creo que en el proceso en el cual estamos históricamente viviendo, un proceso de secularización, como bien mencionabas, un proceso de postcristianismo, lo que ha pasado es que nos han secuestrado nuestras búsquedas. Nos han hackeado las convicciones que nosotros teníamos. Y como parte de ser cristiano es siempre estar viendo como en una cuestión de espejo cómo soy yo y cómo es la realidad, cuando veo que nos hackearon nuestras palabras, nuestras expectativas, nuestro mensaje, inmediatamente me siento incómodo y digo, entonces yo debería estar en otro lado. Debería abandonar esto. Pero ahí es tan importante que nosotros conozcamos el corazón de nuestra fe. Ahí es tan importante porque nos va a permitir recordar cuánto de todas estas cosas que están en agenda son parte nuestra, y hay otras cosas que hoy ya no están en agenda que también son parte nuestra,
Y hay cosas que antes no estaban en agenda y que eran parte nuestra, y hay cosas que hoy no son agenda y que también son parte nuestra. Y lo que nos permite distinguir una cosa de otra es conocer los fundamentos de nuestra fe. Eso es lo que nos permite distinguir exactamente dentro de las diferentes hegemonías que se van superponiendo al paso del tiempo, cuántas de esas hegemonías recuperan nuestro lenguaje como cristianos, recuperan las ideas que han marcado el pensamiento cristiano a lo largo de 2000 años y toman cosas de ahí, pero no necesariamente que tomen cosas de ahí significa que sean evangélicas, sí, que sigan el evangelio, pero tampoco significa que por tomar ciertas cosas necesariamente nosotros tengamos que tomar distancia. Cuando Jesús miraba a los fariseos dice, préstenle mucha atención a lo que dicen, está todo bien lo que dicen, pero no hagan como ellos hacen, ¿no? Jesús en ese sentido, podemos decir, pagaba los impuestos como los publicanos. Jesús seguía los mismos principios que escuchaba hablar a muchos fariseos. Jesús se lo veía en el templo como los saduceos. En ese sentido había similitudes en las cosas que Jesús hacía y decía, pero había otros temas donde había una vuelta de tuerca. Y creo que ahí es nuestro gran desafío, ¿no? Para los que estuvieron en la charla hace un ratito, leí un fragmento de la carta de Diogneto, que presenta esta paradoja entre el estar en este mundo pero no ser de este mundo, ¿no? Que creo que tiene que ver con la pregunta que estás haciendo, ¿no? ¿En qué sentido nosotros estamos en este mundo pero no somos de este mundo? Hay continuidad entre el estar en este mundo, porque no somos marcianos, somos seres humanos verdaderos. Hay continuidad, pero al mismo tiempo hay ruptura. Y creo que cada generación se ve ante el desafío de poder tener el discernimiento para saber cuánta continuidad y cuánta ruptura con la hegemonía cultural de su época. Porque hoy en día, en una época post-cristiana, tenemos un poquito la sensación de que estamos en un contexto mucho más lejos del Evangelio que el que se vivía hace 50 años. Que ya estaba mucho más lejos que el que se vivía hace 200 años. Spoiler alert, no. Toda época histórica tiene que ser redimida. Sea la posmodernidad postcristiana, o sea la modernidad ilustrada, o sea el medioevo cristiano, todas las generaciones tienen que seguir a Cristo. Eso significa que hay ciertos pecados culturales de cada época que se vuelven un poco invisibles porque son comunes. Y ahí está en juego nuestro discernimiento para saber hasta qué punto en esas prácticas culturales efectivamente estamos escuchando el eco de la imago Dei, de la imagen de Dios que hay en todas las personas y por lo tanto en cada cultura y en cada sociedad hay algo de imagen de Dios y a lo mejor en esas búsquedas, en esas preguntas, en esas necesidades, en esos deseos encontramos un poco un eco de la imagen de Dios, pero muy probablemente encontremos también, si prestamos atención, un poco de eco de caída y de pecado. Nuestra sutileza espiritual, y creo que parte de la madurez de la iglesia en el siglo XXI, implica afinar un poco el oído para saber distinguir dónde empieza la imago Dei y dónde termina la caída. Y no confundir todo como todo es imago Dei o todo es caída. Eso. Hola, buenas noches, Lucas. Gracias. Acá estoy. Acá enfrente. Ah, por allá. Okay. Mi pregunta es, ¿cómo lidias con la sed de pertenencia que muchas veces pienso yo que es lo que más corrompe la autenticidad? Y que a veces la resistencia no está meramente en el mundo, por así decirlo, ¿no? O en aquellos que no conocen a Jesús, sino muchas veces está en aquellos que sí dicen que conocen a Jesús. Y justamente la autenticidad se corrompe y por pertenecer a un grupo nos metemos en cajitas que llamamos ministerios, que llamamos posiciones, que llamamos liderazgo, que llamamos de muchas formas. Y queremos encajar en esas cajitas y olvidamos la autenticidad del pixel que Dios nos hizo, con las cualidades que Dios nos dio, que son las que realmente el mundo está necesitando. Y no hablo de una rebelión de pecado y de vivir, no hablo de la autenticidad de vivir en el diseño de Dios. ¿Cómo lidiar? Esa es mi pregunta. ¿Y cómo lo haces tú? Porque tu mensaje que
hace el puente entre lo secular o que llamamos mal secular y tu mensaje es mezclar eso o entender que eso está unido, ¿no? Resulta chocante para muchos y seguramente has tenido tu oposición en tu mensaje y en tu vida, pero algo de lo que admiro mucho de ti es que te mantienes auténtico, no importando lo que otros, incluso sectores religiosos, puedan decir o hablar de ti. Tú te mantienes auténtico al diseño que Dios te hizo y eres fiel más que a la pertenencia de querer ser parte de un grupo y hasta de un abolengo cristianoide. Buscas ser auténtico. ¿Cómo lidias con eso? Primero, ¿cómo lidiar desde lo personal? ¿Cómo hacerlo en la comunidad que tanto te quiere encajar en que seas como ellos? Me gustó algo que dijiste, ¿no? Es respetarnos el pecado de la comparación del otro, pero también el otro es querer que el otro sea como yo. ¿Cómo haces eso? Y una vez que lo vives, ¿cómo ayudas a que otros despierten para que salgan de esas cajitas, sean genuinos y auténticos y no quieran aparentar? De hecho, de ahí viene tanta falsedad y tanta doble cara que tenemos, ¿no? Tantos pecados incluso ocultos, porque si los sacaríamos, dejaríamos de tener la reputación que queremos, la admiración que queremos. ¿Cómo poder ser auténticos en eso ante tal resistencia? Primeramente nosotros y después influir para que otros salgan, y dejaríamos tantas sectas y de idolatrar tantos hombres y entender que todos somos comprados con la misma sangre, ¿no? ¿Cómo haces para ser auténtico? Qué interesante tu pregunta, gracias. No sé si soy auténtico, lo intento, eso sí, y definitivamente no es fácil. Nada por lo que valga la pena vivir es fácil. Todo tiene sus complejidades y sus contradicciones también, porque como bien decías, todo el tiempo se están peleando, ¿no? Quiero ser parte, yo también quiero ser parte. Y uno quiere estar en paz y agradar, y son todas esas cosas, pero muchas veces, bueno, Pablo mismo lo decía, si todavía deseara agradar a los hombres, no me habría hecho seguidor de particularmente este Mesías tan particular que tenemos nosotros. Otras religiones tendrán sus dioses y sus mesías mucho más fáciles que el nuestro, pero Jesús, si había algo que no se podía hacer, era meterlo dentro de una cajita. Creo que para nosotros eso, o al menos para mí, es un gran estímulo. Es un gran estímulo. Y, por supuesto, hace muchos años que estoy intentando caminar en esa gracia y metiendo la pata muchas veces en el proceso y arrepintiéndome de cómo lo hice hace un rato, e intentando que también esa particularidad no nazca del lugar equivocado, porque eso también puede pasar. Entonces creo que siempre hay como un proceso de revisar las intenciones y de buscar que eso sea una fiel expresión del píxel que me tocó y no el hecho de que me imaginé que yo era tal píxel, ¿no? Almen, en la charla acerca de la cultura y la teología pop que dimos hace un rato, mencionaba una idea muy interesante, que ninguna cultura nacida del miedo produce una buena cultura. En palabras bíblicas lo diríamos como el verdadero amor echa fuera el temor, ¿no? Me llama mucho a mí la atención que Pablo insista tanto en Gálatas con el tema de la libertad. O sea, como la libertad es como la constante de la carta a los Gálatas. Y es algo que vengo pensando también bastante últimamente, porque dice, a libertad hemos sido llamados, ¿no? Y creo que parte de esa libertad es realmente hacernos cargo de la vida que tenemos, de las personas que efectivamente somos y no de imágenes que podemos crear. Y creo que la presión religiosa, ajena o autoimpuesta, crea muchas imágenes de nosotros mismos, ¿no? Pero me gusta algo que decía Chesterton, que fue alguien que también me impulsó mucho a hacerme cargo de mi píxel. Chesterton decía que cuando Dios creó el mundo, más que decir, bueno, está todo lindo, perfecto, intocable, lo que agarró fue hacerlo explotar en 1000 pedazos. Y desde una cosmovisión neoplatónica, uno diría, eso está mal.
porque todo debería ser exactamente igual, uno, de la misma única forma perfecta y definitiva. Chesterton dice, por el contrario, que Dios se puso muy contento cuando hizo explotar el mundo en 1000 pedazos, porque dice que cada uno de esos pedazos llevaba un poquito de él, ¿no? Y es el mismo tipo de lógica que encontramos en diferentes partes de los evangelios, de la escritura en general. A mí me gusta mucho pensar que eso lo trabajo en un libro que, por cierto, se llama La rebelión de los santos. Quise jugar un poquito con la paradoja, ¿no? Pareciera que los santos no pueden rebelarse, o que los rebeldes no son muy santos. Me parece que estamos llamados justamente a vivir en esa paradoja de la rebelión de los santos. En el libro ese trabajo acerca de la figura de Babel y la respuesta de Pentecostés, ¿no? Babel como un lugar que siempre vemos cuando Dios trae muchas lenguas, lo trae para castigar, ¿sí? Si hablamos en muchos idiomas, si básicamente cada lengua es una cultura. Si tenemos muchas culturas, eso es un castigo divino. Sin embargo, también se puede mirar la historia de Babel como la forma en la cual Dios permite que se cumpla el objetivo que era llenar la tierra. Más que una maldición, un regalo. Y Babel, en comparación con Pentecostés, nos da, me parece que el último giro, cuando la multitud de lenguas, más que estar trayendo caos y confusión puramente, dice que cuando el Espíritu Santo está presente, de alguna manera, en esas múltiples lenguas, cada uno escucha la lengua que habla, la lengua de su corazón. Entonces creo que hay algo muy potente cuando no la pura multiplicidad por la multiplicidad, sino la multiplicidad redimida, la multiplicidad que apunta hacia la unidad. Y la uniformidad es la primera enemiga de la unidad. La uniformidad que espera que todos seamos iguales, que intentemos repetir el mismo patrón uno tras otro y que generalmente lo bajemos de arriba hacia todos los que están abajo, que repliquen el mismo patrón. Creo que parte de la libertad a la que hemos sido llamados es una libertad en la cual esa gracia múltiple, multiforme de Dios es conducida hacia la unidad por la obra del Espíritu. Y al final de todos los tiempos, en el cielo nuevo y la tierra nueva, dice que ante el trono del Cordero están cantando la canción gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. A mí me mata ese versículo, porque es la lógica de que están cantando todos la misma canción en un montón de idiomas diferentes. Qué interesante que al final de los tiempos Dios nos diga, bueno, a partir de ahora hablan todos en latín. A partir de ahora los mexicanos no van a poder usar más la maravillosa expresión la cruzazuleó. ¿Por qué? Porque ahora todos hablan en hebreo o en latín o en, no sé, algún idioma sagrado, el griego koiné. No, por el contrario, delante del trono del Cordero, todas las culturas, con su particularidad, pueden cantar la misma canción de adoración. Y ese mismo principio creo que aplica a la iglesia. Y eso creo que también implica mucha madurez de la iglesia. A la iglesia le cuesta una banda trabajar por una unidad que no sea uniforme. Le cuesta un montón. Porque es lidiar con que las personas son diferentes, que no siempre las entendemos y que el prójimo siempre va a ser prójimo, que el otro siempre va a ser otro. Y que el pecado de Caín fue que le molestaba muchísimo cómo adoraba a su hermano. Y eso nos sigue pasando a nosotros. Entonces creo que nuestro gran desafío es trabajar por una iglesia madura que logre soportar la idea de que mi prójimo no soy yo. Una iglesia madura que no solamente tolere, sino que además promueva que cada persona encuentre su pequeño lugarcito en el tablero, su pequeño píxel. Da miedo porque es más fácil replicar, es más fácil cerrar filas, pero a libertad hemos sido llamados. Lo que sí, no usemos esa libertad para el libertinaje, nos diría Pablo. Gracias.